Escribir para el papá, escribir para la madre, siempre es complicado para, por un lado, no caer en el lugar común, por otro lado, se ha hecho tanto. El padre es una silueta frondosa como la copa de un árbol. Puede proteger de la tormenta o puede bloquear la luz. Esto lo escribió Marcela Llora, una escritora argentina. Encuentro mucha similitud en mi pensamiento respecto a eso, porque el padre es una estación de luz, como puede apagar tu llama. Entonces el siguiente poema que voy a leer está dedicado a mi papá y es el poema número 4 de Patricia Leitón, un libro inédito. Los párpados de la noche estaban demasiado cansados para oír mis historias. Busqué a mi madre entre sus ropas vacías que eran llevadas por el viento. Papá abrió los ojos, recordó que era su hija, la más bella y torpe. Él era el único que me amaba, después de todo. Recordó también que era el más frágil de sus trofeos. Ese día me sacó del abismo de las palabras nunca dichas. Él se compadeció de mi humanidad, besó mi frente, sembró un árbol con mis virtudes, limpió mi jardín de la mala hierba. Comparó sus días, sus años, sus estaciones. Besó mi frente y por un instante pude saborear la eternidad, la verdad y la gracia de sentirme amada. Me dormí. Entonces, papá se acordó de mi silencio y regresó a su olvido. Pero antes se dio cuenta que era bueno romper los nudos de amor negado. Me dio la vida de nuevo, pero esta vez me parió él y renacimos juntos. Este poema tiene detrás una historia un poco especial también, porque es cuando yo era niño, por las ventanas de mi casa estaban orientadas hacia la salida del sol. Y en las mañanas, antes de ir a trabajar, cuando sale el sol, yo me quedaba viendo las ventanas. Y cuando cierran los ojos frente a una luz bien luminosa, les habrá pasado de repente, dicen que es un fenómeno de la sangre que se va formando en tu retina, pero puedes ver como una aureola violeta, verde, una cosa media rara ahí. Y yo jugaba mucho con esto, no sé por qué, y me apretaba los ojos para ver esta aureola. Era bien raro, no sé. Este poema habla un poco de la historia de este juego que lo compartía mientras con mi padre empezábamos a habitar la casa nueva. Se llama Tema del Padre. Ahora soy como el hijo que no tuve. Las manos de mi padre me parecen tierras lejanas descansando sobre su escritorio de cedro. Entonces, mientras alimento a mis ojos con la luz de la ventana y los aprieto con los puños, un pozo violeta y verde me llama desde una pantalla detrás de los párpados. Suelo jugar así a atrapar la luz, hasta que algún ruido en el estudio de mi padre me despierta y sé que estoy solo en toda esta casa. Bueno, el poema se trata justamente de las cosas que no nos atrevemos a decir a los padres, que nos guardamos en el interior y que de algún momento van a aflorar y que nos constituyen como seres humanos. Padre, ¿qué te diría yo sobre el papel raído de los años, de los semáforos en verde que detienen en vilo al peatón y de los anaqueles donde revuelven los ángeles su agobio? Yo solo sé el himno de las constelaciones en los mares, del dolor del minotauro masticando los huesos del laberinto, de la hogaza de pan que caída y persignada vuelvo a meter en el pico de mis cuervos. Quizás pueda decirte, a modo de secreto, que los paisajes de la tarde son todas cicatrices de dragones dorados, que flotaban como nuestras cometas bajo el pecho azulado de las nubes de paso, que las cartas que no se escribieron se mandaron solas con vacíos de enormes significantes, para romperse luego en la oscuridad del agujero donde viene a enterrar mi rostro su tristeza. Padre,
Sé que tu rúbrica delata todas las arterias y vasos que llegan hasta el nido de tus aves, que somos 3, que la insatisfacción de tu corbata era genuina ayer, como genuino hoy el tañer oneroso de tus pasos septuagenarios, sobre tu noche roja aún, de gritos abovedados. El tamaño de tu puño es tan grande y tan duro como el corazón que aprisionó la herida del vientre de tu madre, a quien viste nacer y morir, como en un yarabí barrido ya en tu mente. Eres un árbol casi leña, ahora, casi pura raíz de cal, reventando tus últimos metros de vereda, y sin embargo se apoyan sobre ti los nietos frutos de tus flores. Quizás algún día antes del eterno podamos vernos sin esconder el llanto sobre el hombro, y por fin entendamos los distintos caminos que hemos ido desde nuestros puntos cardinales. Quizás despierte algún día con la certeza que el amor puede construir teleféricos, desde donde aventarme hacia el pico más alto del planeta, de tu planeta, y puedas verme como cuando me enseñaste a montar bicicleta, y ya no necesite más de tus bondadosas manos para evitar la vida que es caer y seguir manejando sobre las veredas reventadas y henchidas de tus últimos años, sabiendo que no había nada que decirte, Padre amado, que no supieras ya. Mi padre, un niño grande. Mi padre lograba sostener una sonrisa, mientras en su corazón podía emposarse todo el dolor del camino recorrido, aunque no parecía. Sonreír mientras debía lidiar con los apremios cotidianos, consecuencia de tener 3 críos que mantener con solo 27 años. Cierto, pienso que ese es el verdadero club de los 27. Tiempos difíciles, cuando la Molina estaba plagada de zancudos malhumorados, sin luz en las calles, y el agua salada por cierto, llegaba a cuentagotas, si es que llegaba. Cual mago, encontró la forma para que nos fiáramos de la bodega cualquier cosa que necesitáramos, que siempre era tanto, y lograba que todo alcanzara. Le recuerdo vender su reloj a quien sea para que pudiéramos entrar a la feria del hogar la misma noche que cantó Héctor Lavoe. Le recuerdo inventando excusas para salir más temprano del trabajo y llevarme a ver todas las películas de Bruce Lee en el viejo cine Andalucía de la Victoria, donde entrar era fácil, pero salir no tanto. Lástima que Bruce Lee no nos acompañara a tomar el micro de regreso. Le recuerdo al amanecer levantándose sigilosamente cuando todavía la oscuridad lo cubría todo y caminar por la sala tratando de no hacer ruido sin lograrlo tanto, hasta ganar la calle, rumbo al mismo trabajo al que le rentó 18 años de su vida y de la soledad de los sobretiempos. Llegaba el atardecer, convertido en una versión casera de Superman, trayendo pecanas para nosotros y chocolates para mamá. A veces no le alcanzaba y lo que traía era el humor de Charles Manson. Lo notabas de lejos. Tiempo de emprender la huida. Sabías que a Superman lo había jodido la kriptonita. Mi padre tuvo una infancia difícil, sin oportunidad de encontrar un abrazo. Quizá por eso podía ser muy duro conmigo, castigarme sin merecerlo. Pero después me buscaba para hablarme, abrazarme, para decirme así es el fútbol. Además, siempre pensé que de grandes saldaríamos cuentas. Cuando crezca, se la juré para la salida. Pero en tanto hubo una diferencia, algo que este hombre que emergió del rigor, el abuso y del puñete a oscuras hizo por mí. Mi padre fue la primera persona que yo vi leer y escuchar discos de vinilo con tal devoción que logró que me cautivaran para siempre los libros y la música. Me traía todos los colores y cartulinas con los que aprendí a dibujar casi a la perfección lo que quisiera. Dibujaba hasta los apagones. Y antes de dormir, en la oscuridad de mi habitación, me narraba cuentos imposibles con los que no dormía, sino levitaba entre colinas azules, lagunas de algodón de azúcar, caballos que alzaban vuelo y sonidos de lejanos tambores. A veces éramos 2 niños enredados entre las trenzas de la ternura. Así
Mi adolescencia me encontró con un libro bajo el brazo y música en el corazón. Aquel encuentro fue nacer de nuevo, pero también morir un poco. Entonces ya no quedaron cuentas pendientes, papá. Después llegaría la distancia y esa sombra que fue la enfermedad detrás de tu escritorio, agazapado entre tus ropas y tus discos. Debí crecer, y ahora que tengo que pelear mis propias batallas, detuve un poco el tiempo aquí para dedicarte un poema, como quien te dedica un gol sin ti en la tribuna, un poema que estuviera siquiera a la altura de tu inocencia. Si me preguntaran ahora qué quisiera hacer cuando sea grande, diría, sin dudarlo un instante, un niño grande.